Hola, muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en la penúltima sesión de nuestro curso de vacunas en la práctica clínica. El día de hoy contamos con un especialista de lujo, como todos los que hemos tenido participando en las sesiones previas. Para mí, pues, es un gran honor darle la bienvenida a ustedes de parte de la Sociedad de Pediatría, la junta directiva y pues todo el equipo que ha organizado este curso. Y sin más, pues quiero hablarles de nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Torres Torretti. Es pediatra, infectólogo y doctor en ciencias médicas, profesor asociado en el Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente y la Unidad de Infectología del Hospital Luis Calvo Maquena en Santiago de Chile. Es coordinador del programa de formación de especialistas en infectología pediátrica y subdirector del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente. Es vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y tiene más de 80 publicaciones científicas indexadas y capítulos de libros relacionados a este tema. Es conferencista internacional, investigador y miembro de diferentes sociedades científicas nacionales en su de origen Chile e internacionales. Es un placer para mí presentar al doctor Juan Pablo Torres Torretti, que el día de hoy nos va a hablar específicamente de la eficacia y seguridad de las vacunas contra COVID-19 en la población infantil. Muy buenas noches y doctor, le cedemos el micrófono y la cámara. Bueno, muchas gracias a la doctora Williams, a los organizadores. La verdad que es un gusto y un honor poder estar aquí con ustedes y por la presentación que acaban de hacer. Yo solamente lo que pretendo es que podamos conversar y tener un poquito una perspectiva de lo que ha sido la vacunación de los niños contra el COVID-19 y también desde la perspectiva de nuestros países, un poquito la experiencia que hemos tenido en países latinoamericanos, cómo lo vemos dentro de nuestro entorno y algunas cositas que tienen que ver también con el impacto. Así que voy a pasar a compartir mi pantalla, si me confirman que se puede ver sin problema y si es que está todo bien, se los agradezco como para poder partir todo perfecto. a tiempo. Se Muy bien, aprecia bien y escuchamos. Muy bien, entonces voy a achicar, se me esperan un poco eso, ahí. Muy bien, entonces vamos a hablar de este tema y poniendo en el contexto de lo que hemos vivido durante estos más de 2 años con el COVID-19. Aquí están los datos de mi país hasta hace un mes atrás y todos hemos sabido el impacto que ha tenido esta pandemia. Vean ustedes el número de casos, como durante la circulación de Omicron tuvimos una gran cantidad de pacientes enfermos, infectados, pero por lo menos en mi país y en varios países de Sudamérica, la mayor gravedad la tuvimos principalmente con la circulación de la variante Gamma. No así cuando tuvimos muchos casos por Omicron, en que vean ustedes que el uso de camas intensivos no fue tan alto. Y eso en gran parte tiene que ver con algunos factores del virus, por supuesto, y cómo las variantes van perdiendo o han ido perdiendo parte de su virulencia, pero también gracias al uso de las vacunas. En Chile, y si vemos las cifras, ya tenemos una cantidad muy importante, probablemente gran parte de la población ya se infectó y también eso ha tenido impacto en casos fallecidos, no es menor, por cada 300 chilenos, uno de cada 300 chilenos y chilenas ha fallecido con la detección, ya sea con o por SARS-CoV-2 o COVID-19. Así que son cifras de alto impacto. Pero en los niños, ¿qué ha pasado con la vacunación? ¿Cuántos y cómo se infectan? ¿Y qué argumentos hay? Ya vemos que en varios de nuestros países se discute incluso si es que qué tan profunda tiene que ser esa vacunación, de qué rango etario, y la idea es poder revisar parte, en estos pocos minutos, parte de esa evidencia que ha ido surgiendo. Y si vemos la cantidad de niños que se han contagiado, vean ustedes, estos también son datos nacionales de Chile. Ahí vemos la cantidad de niños y niñas del total de la pirámide de edad entre los 0 y 14 años que se han infectado. No son la mayoría de los casos, pero si vemos, y aquí en el gráfico, la cantidad, la incidencia nacional de COVID-19 en un color celeste achurado
y los casos en niños, niñas y adolescentes en un color azul oscuro, vemos que los niños siguen la infección que se presenta en la población general y sobre todo en los adultos, pero en un grado y en un rango menor. Ahora, eso significa que la menor cantidad de casos también son casos más bien banales o menos severos. Podemos ver que, por ejemplo, en mi país, el 17% de total de casos que existe en el país corresponden a niños o a niños o niñas menores de 18 años. Si vemos cifras, por ejemplo, como en Costa Rica, también oscilan cerca del 13%, Uruguay cerca del 14%, algunos países como Nicaragua llama la atención que sean tan pocos, probablemente el 2%, tenga que ver más bien con un problema de registro. Pero una de las cosas y de algunos de los datos que han salido de nuestra región y que pasan a ser argumentos importantes para la vacunación contra el COVID en los niños y desde muy pequeños, tiene que ver con la severidad que puede tener la infección. Y vean ustedes cómo, según los datos en Colombia, al 25 de noviembre, o sea, hasta fines del año pasado, la incidencia de muertes por cada 100.000 habitantes se concentra o es significativamente más alta justamente en una población menor de un año. Entonces, este pasa a ser un argumento importante para que realmente tengamos datos que avalen la vacunación que está permitida desde los 6 meses de edad en adelante, como vamos a ver. Datos americanos muestran también de que el COVID tampoco es inocuo en países desarrollados. Y si ustedes ven esta publicación reciente de este año en JAMA, se puede ver que dentro de las causas de muerte en los niños o en la población menor de 19 años, la octava causa de muerte en menores de 19 años es el COVID-19. Y si vamos a las causas infecciosas que ocurren en menores de 19 años o en niños, niñas y adolescentes en Estados Unidos, vemos que la primera causa de muerte por etiología infecciosa es el COVID-19. Así que claramente hay una gravedad asociada al cuadro. El COVID-19 no es banal en los niños. Esta es otra publicación, ahora de Asia, hecha en otro continente, y fíjense ustedes que aquí lo que se ve en una corte importante de casos en Hong Kong, se ve que los ingresos a UTI, al comparar SARS-CoV-2 versus influenza o SARS-CoV-2 versus parainfluenza, ustedes pueden ver que tanto el ingreso a UTI como el uso de ventilación mecánica es significativamente más alto. Vean ustedes el riesgo relativo de 2,3, 2,7 veces en comparación, por ejemplo, a influenza, que ya sabemos que puede ser una infección bastante severa en los niños. Respecto a las complicaciones neurológicas, también es significativamente más alto el SARS-CoV-2 versus influenza y versus parainfluenza. Y también llama la atención de que el grupo, la infección respiratoria alta, laringia, es también o puede ser con un riesgo relativo mayor, casi 3 veces, comparando SARS-CoV-2 contra influenza. Así que claramente estamos frente a una infección que no es banal, que no es severa y que puede, sí, en algunos casos, y sobre todo en relación a Omicron, producir casos de infección respiratoria alta o de Krupp en ello. Y también tenemos otro argumento más, como es el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños, SIMC o PIMS en sus siglas, en donde hemos visto que esos casos sabemos que pueden ser severos. Nosotros comenzamos una primera publicación cuando empezamos a ver los primeros casos de PIMS o síndrome inflamatorio multisistémico en los niños y empezamos a manejarlos como a lo que se parecía a la enfermedad, que era muy parecida al Kawasaki, por lo tanto empezamos a usar corticoides, metilprednisolona, inmunoglobulina intravenosa, afortunadamente en general con buenos resultados. Pero, y aquí están los datos de solamente asociación, no de causalidad, vean ustedes cómo los casos en Chile, esta es una red de monitoreo que establecimos con infectólogos desde el norte hasta el sur del país y siguiendo semana a semana los casos de PIMS durante el año 2021, el año 2022, vean ustedes cómo tuvimos una gran cantidad de casos, principalmente en relación a la variante gamma. Sin embargo, cuando el país comienza en Chile la vacunación primero de adolescentes, esto fue con vacuna inactivada, empiezan, vean ustedes, a disminuir, después se agrega la vacunación en niños entre los 6 y los 11 años, y vean ustedes que los casos no aumentan, y pese a que tuvimos después, en esta época del año, entre enero y febrero del año 2022, una gran cantidad, la mayor cantidad de niños infectados por variante Omicron, pero que ya se había comenzado la vacunación entre los 3 y los 5 años, vean ustedes de que no tuvimos la misma cantidad de casos
respecto a lo que había sido inicialmente. Y esto nos estaba entonces dando alguna idea, con datos de un país latinoamericano, de que posiblemente el iniciar la vacunación en los niños tenía un impacto en no tener tantos casos de síndrome inflamatorio multisistémico. Y de hecho, si ustedes ven las tasas de incidencia del síndrome inflamatorio multisistémico, que fueron más altas el año 2021 en relación a la circulación, como les decía, variante gamma, caen significativamente de 4,9 a 0,7 después el año 2022, en que ya había un transcurso de vacunación importante de la vacunación en la vacunación a edades pediátricas. Y esto no solamente se vio en Chile, esta otra publicación que compartimos con otros autores, como el doctor Rolando Ulloa, con Germán Camacho en Colombia, en países como les decía, Colombia, Costa Rica, Holanda, México, Chile, España, Italia, y ese fenómeno en donde sigue habiendo una disminución progresiva del PIMS era y se reproducía en los diferentes países, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, sugiriendo entonces un rol de la vacunación en la prevención a la edad pediátrica del síndrome inflamatorio multisistémico. Y empiezan a aparecer ya algunas publicaciones, como esta en Llaman, donde vean ustedes cómo se veía que el hecho de recibir vacunas de RNA mensajero disminuía el riesgo y significativamente el riesgo en la medida que se iban recibiendo vacunas contra el COVID y que se iban cumpliendo los calendarios y pasando días después de completar el esquema primario, entonces de manera significativa se protegía contra el COVID. Aquí esta es otra publicación respecto a la efectividad de la vacuna de Pfizer, de RNA mensajero, para proteger contra síndrome inflamatorio multisistémico, y ustedes pueden ver que en este caso la efectividad ajustada para protección de PIMS con el uso de vacunación, sobre todo en pacientes en edad de adolescentes, entre los 12 y los 18 años, se veía una efectividad sobre el 90% para la protección de PIMS. Entonces, otro argumento, aparte de los casos que pueden ser más severos y sobre todo en los menores de un año, los casos que si queremos evitar casos de PIMS, también tenemos un argumento a favor para establecer una enérgica vacunación pediátrica, ojalá desde edades tempranas. Y vean ustedes, estos son datos que pudimos revisar en el último par de meses con la data nacional en Chile respecto al síndrome inflamatorio multisistémico. Vean ustedes como poco a poco, en la medida que pasa el tiempo, pese a que los casos aquí en línea roja de COVID aumentaron mucho con Omicron, empiezan a disminuir los casos de PIMS, empiezan a desaparecer las barras grises más claras y empiezan solo a quedar algunos casos de PIMS en barras más bien negras o oscuras, que son las que corresponden a niños menores de 3 años, justamente la edad que todavía no había sido vacunada. Y cuando vemos las incidencias de PIMS en el país, en Chile, vemos que cae significativamente en la población adolescente, en los niños escolares entre los 6 y 11 años, y donde todavía no hemos observado una caída importante, es justamente en la población menores de 2 años, en donde recién se está comenzando, o hace poco se empezó a vacunar en el país. Probablemente en la medida que empiece a aumentar esa cobertura, nuevamente observemos una declinación. O sea, los casos de PIMS se están concentrando en un 97%. Los casos que ocurren, aunque son pocos, ocurren en población pediátrica no vacunada y sobre todo menor de 2 o 3 años de edad. Después lo siguen los niños entre 3 y 5 años, en donde las coberturas de vacuna contra el COVID no han sido tan altas como las hemos logrado en población escolar y en población adolescente. Así que son datos de la vida real que son importantes. Dentro, entonces, de estos argumentos, como las formas severas de infección que estamos viendo, ya sea por PIMS, casos severos, hay otros argumentos más que van y que favorecen el vacunar a nuestros niños, niñas y adolescentes, desde lactante hasta la adolescencia. Posibles secuelas, tenemos algunas dudas, ¿no es cierto?, respecto al long COVID y cómo podría afectar eso a los niños. Algunos factores de riesgo en donde la obesidad juega un rol importante en ser un factor de posible enfermedad más severa por SARS-CoV-2 en los niños y adolescentes especialmente. Si es que emergiera alguna variante, afortunadamente no estamos en ese escenario, al menos ahora, que pudiera tener un rol más importante de severidad en los niños. Y también porque para llegar a un control de la pandemia y algo lo más parecido a una inmunidad de grupo, en algún momento los teníamos que vacunar. Sabiendo que los niños se infectan de SARS-CoV-2, de que pueden transmitir la infección, de que se pueden hospitalizar, más o menos entre un 2% de los casos pueden terminar hospitalizados,
muy poquitos afortunadamente, en cifras nacionales 0,05% de los infectados puede ser un PIMS, y también hemos tenido casos de muerte, sobre todo en niños, eso sí, con comorbilidades como cardiopatías congénitas severas o enfermedades pulmonares crónicas importantes, o niños que tienen alguna inmunodeficiencia. Pero quiero mencionar, y no podemos dejar de olvidar, este último factor, quizás el más importante y uno de los principales argumentos para vacunar a nuestros niños, que son efectos no directamente producto de la infección de SARS-CoV-2, sino que son de alguna manera efectos colaterales y que han tenido que ver con el cierre de los colegios, con la no circulación durante mucho tiempo de los niños en sus entornos de interacción con sus pares, y que han afectado significativamente su salud mental, su salud física, cognitiva y escolar. Por lo tanto, el conocer y generar datos de la evidencia respecto al uso de vacunas en niños, como vamos a ver ahora, de seguridad, inmunogenicidad, eficacia, efectividad, son muy importantes para ir a proteger a nuestros niños de estos efectos colaterales. Vean ustedes cómo, esta es una figura que a mí me gusta mostrar muy simplemente, de una manera muy simple, todos los aumentos que han habido respecto a la salud mental de los niños. Vean ustedes cómo aumenta significativamente, y sobre todo en adolescentes, la sensación de soledad, el estrés, la ansiedad, la depresión, en donde vean ustedes que empieza a aumentar significativamente y disminuyen algunas cosas que serían positivas para nuestros niños y adolescentes, como estar relajados, interactuar con sus pares, tener pensamientos positivos del futuro. También el COVID o la pandemia les ha afectado de una manera muy importante. Lo otro está reflejado, digamos, en otras publicaciones que también muestran resultados bastante similares. También otro impacto, la obesidad o el sobrepeso, cómo significativamente los niños durante la pandemia aumentaron, y por ejemplo, esta es una publicación que muestra el impacto y el aumento en niños que ya eran obesos, cómo terminan mucho más obesos, con una obesidad mucho más mórbida durante la pandemia si lo comparamos contra un grupo control. Entonces, nuevamente, creo que son elementos muy importantes cuando necesitamos argumentar y defender la vacunación a edades pediátricas. Así fue como entonces poco a poco empiezan a varios de nuestros países, incluyendo Panamá, Chile, Costa Rica, Argentina, Perú, a aprobar las vacunas de RNA mensajero para su uso ya no solamente en edad escolar y en población adolescente, sino que un uso de la vacunación desde los 6 meses de edad en adelante. Nosotros, y creo que quiero contarles brevemente esta experiencia que tuvimos, porque creo que es importante tratar de hacer el esfuerzo en nuestros países de ir generando datos y evidencia local. Y esto fue una experiencia que pudimos hacer entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que los equipos de salud se juntaron con los ingenieros, con el Ministerio de Salud, y se empezaron a cruzar datos. Y esto creo que es importante, o quizás fue un aprendizaje positivo para poder enfrentar una futura pandemia, o incluso la gran cantidad de casos de infección respiratoria viral no COVID que estamos viendo ahora en nuestros países por esta puesta al día de los virus respiratorios que no circularon durante un par de años debido al COVID. En este caso, los ingenieros tenían datos de movilidad, cómo se movía la población en todo Chile, por los celulares de manera anonimizada y cumpliendo también los criterios de confidencialidad, pero se sabía cómo se movía la población, dónde se concentraban y dónde estaban los contagiados. Se instalaron entonces puestos, no solo para hacer testeo y búsqueda activa de casos por PCR, sino que empezamos a buscar y a pinchar dedos para detectar IgG, que es un examen que no sirve para hacer el diagnóstico en fase aguda, pero sí para ir sabiendo cómo seguía infectando la población, pero poniendo estos carros de testeo no en cualquier parte, sino que de acuerdo a los datos de movilidad, en un lugar de cada una de las regiones, de las 15 regiones del país. 28 carritos de testeo estuvieron presentes y se colocaban estratégicamente en lugares que fueran muy representativos de todas las comunas, de toda la población de esa región, para que fueran datos más efectivos. Y así se iban día a día testeando varios cientos y miles de personas que nos permitieron, por ejemplo, sacar, esto fue algo que publicamos ya hace un tiempo en Lancet Infectious Disease. Vean ustedes cómo se comportaba la respuesta IgG. Aquí está la respuesta IgG. Aquí están las semanas después de recibir la primera dosis de la vacuna Sinovac, después semana a semana de recibir la segunda dosis de la vacuna Sinovac, en más de 44.000 personas a lo
lo largo del país. Después estos datos se replicaron en 110.000 personas. ¿Y qué es lo que pasaba con la seropositividad IgG en el tiempo respecto a la vacuna de RNA mensajero? Y estos fueron primeros aprendizajes para ver de que no todas las vacunas son iguales y que ustedes pueden ver que la respuesta IgG en la población general y la positividad de IgG después de la primera dosis de vacuna IgG de una vacuna inactivada como era la vacuna Sinovac no subía mucho el porcentaje de positividad IgG, llegaba solamente a un 28%. Ya con la segunda se alcanzaba un 80%, lo cual era bastante bueno, pero que en la medida que transcurrían las semanas, paulatinamente esto iba bajando, bajando y bajando. Cosa que no ocurría con la vacuna de RNA mensajero, que con la primera dosis se llegaba a una detección con una mediana cercano, un promedio cercano a más de un 80%, y después, a la semana siguiente de la segunda dosis, se mantenía sobre el 90% en el tiempo. Esto dio pie para que en el país rápidamente se tomaran quizás dos medidas. Lo primero es que se incorporara una tercera dosis, porque la mayoría de la población en Chile había sido vacunada con vacuna inactivada, y por otro lado, que esa dosis fuera heteróloga y que fuera con una dosis de vacuna RNA mensajero, aunque el esquema primario hubiese sido con vacuna inactivada. Pero esta información que tuvimos todavía la teníamos solamente para los adultos. Entonces, replicamos este mismo estudio ahora en las 3 regiones más grandes de Chile, en población escolar, en colegio, para ver qué es lo que iba pasando respecto a la seropositividad IgG y si es que se observaba lo mismo. Nuevamente, un estudio que pasa a ser descriptivo poblacional, pero que daba la evidencia para ir haciendo, ojalá dentro de esa evidencia que íbamos generando, la mejor toma de decisión en política pública posible. Y afortunadamente vimos que se generaba más o menos lo mismo. Esto está publicado en el IGID, International Journal of Infectious Disease, en donde más de 2.000 niños estudiaban los colegios de estas 3 regiones de Chile. Veían ustedes cómo después de la primera dosis en azul de la vacuna de RNA mensajero, después de esa segunda dosis, esa positividad IgG en los niños escolares se mantenía en el tiempo. Con la vacuna Sinovac, la respuesta era menor y de hecho cuando seguimos más allá de 24 semanas después de haber recibido la primera dosis, también tendía a bajar. Entonces, nos iba dando argumento de que era importante vacunar a los niños, ocupar las vacunas que estuvieran disponibles, pero si uno puede optar por una vacuna que tiene una duración mayor en el tiempo, esas eran las vacunas de RNA mensajero versus las vacunas de Sinovac, en este caso ya con datos para la población pediátrica. Y así pudimos tener, como les decía, no solo en Chile, sino que en Argentina, en Panamá, en Costa Rica, en Perú y allá en muchos de nuestros países, también en Brasil, la aprobación de vacunas de RNA mensajero desde los 6 meses de edad en adelante, tanto para la vacuna Moderna, para la vacuna de Pfizer, y también se aprobó en Chile el uso de la vacuna Sinovac inactivada, pero desde los 6 meses de edad en adelante. Una cosa que es muy importante es que si uno va a ocupar la vacuna, ya lo sabemos, tenemos que tener buenas coberturas, porque si las coberturas son bajas, vamos a estar en problemas respecto al impacto que va a tener la medida de la vacunación. Y estos eran los datos que teníamos y que observábamos en Chile hasta diciembre, o sea, hasta fines del año pasado. 90% de cobertura en menores de 18 años, lo cual era bastante bueno, pero vean ustedes que cuando se comienza a vacunar en octubre del año 2022 con vacuna Moderna, del laboratorio Moderna bivalente, primero en población de riesgo, personal de salud y mayores de 60 años, ya la cobertura empieza a ser bastante más baja. Y si hacemos un foco dentro de todas las coberturas que veíamos en este momento, antes de que en diciembre todavía no se vacunaban los niños menores de 3 años, desde los 3 hasta los 18 años, veíamos que como la vacunación comenzó más tarde en población preescolar, entre los 3 y los 5 años, teníamos coberturas que eran más bajas. Entonces, este es un signo de preocupación porque necesitamos tener buenas coberturas para tener, obviamente, los mejores resultados posibles que le podemos pedir en protección a la vacuna contra el SARS-CoV-2. Otro tema que es muy importante, que es parte de esta presentación, tiene que ver con la seguridad en la administración de vacunas SARS-CoV-2 en población pediátrica y adolescente. Y creo nuevamente que es importante tratar de ir a experiencias que no sea de país, que sean de países lo más parecidos a los nuestros. Esto es el último informe publicado por el Instituto de Salud Pública en Chile,
con una cantidad de dosis administradas en población menor de 18 años importante, casi 10 millones de dosis administradas, 5 millones y un poco más de dosis administradas de la vacuna inactiva de Sinovac, 4 millones y un poco más de la vacuna de RNA mensajero de Pfizer. Y con esa cantidad de dosis, vean ustedes que la verdad es que no hemos tenido alertas o banderas rojas o preocupaciones respecto a la seguridad de las vacunas en cuanto ni con la vacuna Pfizer ni con la vacuna Sinovac. Aquí los datos de Moderna en mi país todavía son muy restringidos porque la vacunación a la población pediátrica llevaba muy poco tiempo al tiempo de este informe. Y con tasas de notificación por cada 100.000 dosis administradas de algún tipo de ESAVI del orden que no eran diferentes entre una y otra vacuna, 10,8, 12,2 para la vacuna Sinovac y Pfizer respectivamente. Y respecto a ESAVIs serios, ustedes pueden ver de que también, afortunadamente, la tasa de notificación por cada 100.000 dosis es cercana a 1, sin diferencias nuevamente entre la vacuna inactiva y la vacuna de RNA mensajero en población pediátrica y adolescente, y como les digo, sin que hayamos tenido casos significativos, alerta respecto a las miocarditis que pudieran existir en esta población o algún otro tipo de evento adverso trombótico o que pudiera ser de riesgo para nuestra población. Afortunadamente se han reproducido los que mostraban los estudios clínicos de que las vacunas son seguras, tanto las vacunas inactivadas como la vacuna de RNA mensajero en población pediátrica han demostrado ser extremadamente seguras, lo cual es una muy buena cosa. Y si ustedes ven aquí las diferencias para la vacuna de Pfizer-BioNTech versus la vacuna de Sinovac, vacuna inactivada, vean ustedes en diferentes rangos etarios, 5 a 11 años versus adolescentes, 3 a 11 años versus adolescentes, que las cifras no muestran ninguna diferencia significativa, con tasas de notificación de SAVIs que son bastante similares en los diferentes rangos etarios, un poco mayor, ¿no es cierto?, en población adolescente, eso ha sido descrito, pero aún más bajas en población pediátrica y en población preescolar. Así que respecto a la seguridad, tenemos datos que son bastante tranquilizadores. La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, en su esfuerzo respecto a generar consensos, guías durante la pandemia, sacó durante este año, durante abril, hace un poco tiempo, hace un poco más de un mes, una guía sobre vacunación para COVID en niños. Los invito a revisarlo, está en la página de SLIPE disponible esta guía, un informe bastante completo. Y si revisamos las recomendaciones de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, vamos a ver que en su primer punto recomienda la vacunación de niños a partir de los 6 meses de vida con vacunas de la plataforma de RNA mensajero, con dosificación pediátrica y formulación bivalente. Eso en complemento con impulsar la estrategia de implementación de programas y control de coberturas, como decíamos, sobre todo en población pediátrica, comunicación y educación para los trabajadores de salud, educación comunitaria para los cuidadores de los niños, para que conozcan los riesgos y fortalecer la confianza en las vacunas, generar planes de acción para lograr confianza en vacunas, para mejores tasas de aceptabilidad y aumentar cobertura, y seguir investigando de manera, ojalá, en equipos multidisciplinarios para generar datos y evidencias sobre cómo se comporta el SARS-CoV-2 y el impacto que tiene la vacunación en nuestros países en Latinoamérica. Y si ustedes ven en esta revisión cuáles han sido los efectos nuevamente, ya sean locales o sistémicos, para las vacunas de RNA mensajero, ya sea para la vacuna Pfizer o para la vacuna de Moderna, ustedes pueden ver que los principales eventos adversos son locales, principalmente edema, hinchazón en el sitio de inyección, y respecto a las reacciones adversas sistémicas, las más frecuentes, afortunadamente, no son de gravedad: cefalea, diarrea, fatiga, fiebre transitoria, algunos escalofríos, mialgia o artralgia. Tanto para una vacuna como la otra son bastante similares. Si vamos entrando ya al terreno respecto a la seguridad y la eficacia o efectividad que tienen las vacunas en niños, estas son publicaciones y este es una muy buena revisión sistemática y metaanálisis publicado en JAMA Pediatrics en población entre los 5 y los 11 años de edad. Vean ustedes que al hacer la revisión sistemática se ve respecto a eventos adversos, obviamente cualquier tipo de evento adverso
puede estar un poquito más presente en población vacunada, pero eventos adversos que alteren o perturben actividades diarias, se pierde la significancia estadística al comparar vacunados versus no vacunados. La verdad, entonces, que esto va de la mano de que si hay, y efectivamente pueden haber eventos adversos, sobre todo locales o algunos sistémicos, con el uso de vacuna en población de edad escolar, no tienden a ser severos y no tienden a perturbar las actividades diarias en nuestros niños. Si vemos los eventos en particular en este metaanálisis, respecto a la vacunación con vacunas de RNA mensajero en niños entre los 5 y los 11 años, van a ver ustedes que lo más frecuente a la primera dosis y a la segunda dosis es el dolor, lo cual puede ser bastante esperable, ¿no es cierto?, porque están recibiendo un pinchazo. Pueden ver también de que dentro de los efectos sistémicos, la fatiga y el dolor de cabeza pueden ser signos que se pueden presentar en la vacunación, tanto con la primera como con la segunda dosis. Pero es muy interesante ver que lo que muestran estos números en este metaanálisis respecto a miocarditis, que es quizás una de las reacciones adversas que ha salido comunicada y que puede ser de mayor preocupación. Y aquí las cifras, afortunadamente, son bastante bajas en este rango etario entre los 5 y los 11 años de edad que han recibido vacuna de RNA mensajero. Más o menos un caso, 1.3, 1.8, con la dosis 1 o la dosis 2 respectivamente, por cada millón de dosis administradas, pueden presentar una miocarditis. Así que afortunadamente son casos extremadamente infrecuentes. Pueden ocurrir, pero son extremadamente infrecuentes. ¿Y qué es lo que muestra la vacunación respecto a la efectividad en niños que reciben en edad escolar, entre los 5 y los 11 años, respecto a la protección? Bueno, aquí depende la protección contra qué. Si ustedes pueden ver, protección contra cualquier infección sintomática es cercana, ¿no es cierto?, a la mitad de una efectividad cercana al 50%. Pero esto cambia significativamente si es que vemos cuál es la efectividad respecto a la hospitalización debido a COVID-19, en donde pasa a ser casi un 70%, y como veíamos al comienzo de esta presentación, para la prevención, ¿no es cierto?, o protección contra PIMS o síndrome inflamatorio multisistémico, que llega al orden del 95%. Entonces estamos viendo datos muy contundentes respecto a la protección contra, sobre todo, hospitalización o casos más severos. Ahora sí vamos y seguimos bajando en el rango etario en niños, que es lo que ha ido mostrando y pretendo resumir en estos trabajos íconos. Está publicado en el New England Journal of Medicine, ¿no es cierto?, con la vacuna de RNA mensajero del laboratorio Pfizer en población menor de 5 años. Ahora los datos tienden a reproducir resultados que son bastante parecidos. Respecto, vean ustedes, aquí están las reacciones adversas, tanto locales como sistémicas en población menor de 2 años o en población de 2 a 4 años de edad. La verdad es que no hay alertas significativas en este estudio. Hay algunas que pueden ser leves en color verde, algunas otras reacciones sistémicas que pueden ser un poquito más moderadas, sobre todo respecto a la irritabilidad. Pero vean ustedes que la verdad no hay mayor preocupación respecto, veíamos fatiga, dolor de cabeza, pero sin que hayan problemas de seguridad importantes o reacciones sistémicas severas en la población vacunada contra SARS-CoV-2 menor de 5 años de edad. ¿Y qué es lo que podemos ver respecto a la eficacia, que puede mostrar la vacuna de RNA mensajero en población menor de 5 años? Claramente ustedes pueden ver de que la incidencia acumulada es significativamente distinta, pero sobre todo la eficacia vacunal que podemos ver en los niños, ustedes aquí pueden ver que claramente hay una eficacia de la vacuna del orden que oscila sobre el 70%, entre el 71 y 75%, siendo un poquito mayor en la población entre 6 meses y menores de 2 años. Estos serían los datos para la vacuna de Pfizer, y que obviamente están apuntando a protección contra una infección más importante o más severa. Estos son datos de Hong Kong, en donde se ve también la efectividad de la vacuna, tanto de la vacuna de Pfizer de RNA mensajero
como la vacuna CoronaVac o inactivada, respecto a la hospitalización, tanto en niños entre 3 a 11 años como en adolescentes. Y vean ustedes que estas efectividades son muy adecuadas para la segunda dosis de vacuna CoronaVac, 86%. No tuvieron, por el tiempo en que se hizo el estudio, datos para una segunda dosis de la hospitalización, este rango de edad era cercana al 65%, pero no tuvieron los datos para la segunda dosis. Y en adolescentes, ustedes ven con la vacuna Pfizer sobre el 80%, cercana al 90% con la segunda dosis de vacuna CoronaVac, o sea, nuevamente mostrando datos de la vida real. Estos son tomando una gran cantidad de población vacunada en Hong Kong, mayor al millón de personas, en que vemos datos como los que están representados en esta tabla. Y si vemos respecto a la protección, no hospitalización, sino que enfermedad moderada o severa, tanto la vacuna de RNA mensajero en su primera y segunda dosis, 84 y 93% de efectividad, y la vacuna de CoronaVac, muy poco con una dosis, 33%, pero sube sobre el 90% con la segunda dosis. Entonces, los datos son bastante consistentes en diferentes países contra, sobre todo, la protección, la efectividad para hospitalización, enfermedad moderada o severa, PIMS. Claramente hay una protección importante en nuestros niños. Estos son datos más recientes, con un cierre hasta abril del año 2023, provenientes del CDC en Estados Unidos, y que tienen que ver respecto a la pregunta si es que estas vacunas protegen contra la infección más banal, no tan severa. O sea, ¿qué es lo que pasa con el comportamiento? Por ejemplo, la vacuna de Moderna contra la infección sintomática de SARS-CoV-2 en población de niños entre los 3 y los 5 años. No contra la enfermedad severa, en donde esos porcentajes de efectividad son significativamente más altos. Y vean ustedes de que en un contexto de circulación, principalmente de variante Omicron, la efectividad contra la infección sintomática de la vacuna Moderna en el rango de niños de 3 a 5 años, con 2 dosis, puede tener, dependiendo del tiempo en que se recibió el intervalo en que se recibió esa segunda dosis, puede oscilar más o menos entre un 50 o 60%. Los mismos datos para la vacuna de Pfizer contra infección sintomática en niños de 3 o 4 años de edad, esto es población americana en Estados Unidos, es cercana en su segunda o tercera dosis a un 30 a un 40%. Entonces, vemos cómo variantes como Omicron efectivamente pueden contagiar, pueden dar una infección sintomática. Las vacunas contra eso no tienen una efectividad para evitar esa infección sintomática más leve o banal, pero sí todas ellas han mantenido, como veíamos anteriormente, la protección contra la enfermedad moderada, contra la enfermedad moderada severa, la hospitalización o los casos de PIMS. Poco a poco, yo sé que en Panamá se está avanzando en la vacunación con vacuna de SARS-CoV-2 bivalente. Esto fue uno de los estudios importantes que salió en el New England Journal of Medicine a fines del año pasado, en donde empiezan a aparecer los primeros datos en adultos. Bivalentes, que tienen, por un lado, la cepa más original, pero que también contiene una cepa similar a Omicron, son estrategias que pueden estos adversos, los eventos adversos son similares, pero que sí pueden tener una respuesta de anticuerpos neutralizantes que es significativamente mayor. Entonces, poco a poco, estos refuerzos que podemos ir haciendo, incluyendo en ello población pediátrica o adolescente, se ha ido moviendo a una posibilidad de ocupar estas vacunas bivalentes para poder tener justamente estos eventos o estos resultados aún más positivos que los que estábamos viendo al comienzo. Y ya como para ir terminando, porque vamos completando el tiempo, quería mencionar, este es un trabajo interesante, fue comunicado, una comunicación oral ahora reciente, el mes pasado, hace menos de un mes, en el ESPID, en el Congreso Europeo de la Sociedad de Infectología Pediátrica, y que hacía la pregunta respecto a cuál era la inmunogenicidad y rectogenicidad de la vacuna de RNA mensajero en niños que vamos a vacunar, pero que previamente ya estaban infectados con SARS-CoV-2. Entonces, el objetivo primario de este estudio fue evaluar la inmunogenicidad de esta vacuna de RNA mensajero en niños que habían estado infectados con SARS-CoV-2
y poniendo en su esquema de vacunación un intervalo diferente en su segunda dosis, que la segunda dosis fuera más precoz, antes de los 3 meses, o que la segunda dosis de vacunación fuera después de los 3 meses. Y lo que podemos ir viendo acá, vean ustedes la comparación aquí respecto a los niños que recibieron y qué es lo que pasó con los anticuerpos, ¿no es cierto?, en cuanto a la que de vacuna RNA mensajero, cuando esa segunda dosis era antes de los 3 meses, o esa dosis era la segunda dosis, ya sea dosis completa o media dosis, era después de los 3 meses. Fue significativamente mayor la cantidad de anticuerpos cuando la segunda dosis tuvo un lapso de administración que superaba esa segunda dosis los 3 meses, o incluso, y eso se reproducía, incluso si solamente se usaba media dosis, y eso también se veía respecto a la actividad de anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, este es un estudio que es reciente, que es interesante, porque muestra que con una dosis de vacuna de RNA mensajero es segura e inmunogénica, y retrasar la vacunación más allá de 3 meses luego de la infección, después de haber tenido la infección de SARS-CoV-2 en los niños, podría ser más inmunogénico que dar la vacuna antes de ese periodo de tiempo. Entonces, niños que habían tenido infección por SARS-CoV-2, si esa segunda dosis los vacunamos, y si esa segunda dosis después de la infección de SARS-CoV-2 era más allá de 3 meses, pareciera ser que la respuesta de anticuerpos y la actividad neutralizante es aún mejor. Incluso también puede sugerir estos resultados que media dosis de vacuna RNA mensajero, en un contexto en que no tengamos mucha disponibilidad de vacuna, podría ser también eventualmente un régimen a considerar en niños que tuvieron previamente la infección de SARS-CoV-2. Y así hemos ido viendo que surgen preguntas también. ¿Cuánto puede durar la inmunidad? Ya sea, y esta es una revisión sistemática de Danilo Bonsenso, un grupo italiano, con la doctora Susana Espósito, ¿cuánto podría durar la inmunidad del SARS-CoV-2? Ya sea después de la infección en este ambiente, variantes, ya sea en la era pre-Omicron o post-Omicron. Y la verdad es que en este review sistemático de la literatura, que se consideraron más de 24 estudios, se vio que, claro, los niños en la era pre-Omicron eran capaces de generar una respuesta que pareciera ser superior o cercana al año en su inmunidad humoral y celular contra variantes que eran pre-Omicron, pero que cuando se mide la respuesta anticuerpo o alguna actividad neutralizante para la variante Omicron, se ve que hay una disminución respecto a las actividades de neutralización. Pero no necesariamente hemos visto una pérdida de protección contra la enfermedad severa, la hospitalización o la muerte o los casos de PIMS. Así que, por lo tanto, todavía la recomendación es bastante clara respecto a que es importante vacunar a nuestros niños. Pese a que tengan una menor actividad neutralizante al medir sus anticuerpos, la verdad es que se ve que la vacunación todavía sigue siendo una medida de protección importante contra las infecciones nuevas en población pediátrica, ya sea con variante Omicron o no. Por lo tanto, con todo este resumen de la evidencia de la vacunación en los niños, algunas reflexiones finales. Creo que ojalá podamos seguir generando resultados en nuestra región para hacer una toma de decisión en política pública, ojalá con datos de nuestros países latinoamericanos, el interactuar con ingenieros, con los ministerios, con grupos de salud de manera integrada y de manera generosa, nos puede abrir a generar mejores datos y ocuparlos mejor. Y creo que también hemos ido conociendo datos de nuestros países de que el COVID no es inocuo en los niños y hay que tomarlo en consideración para implementar medidas de vacunación. La vacunación desde los 6 meses de vida con vacuna de RNA mensajero es la recomendación actual. Tenemos vacunas para ellos que son seguras y que son eficaces. Yo he tratado de resumir esa información durante estos pocos minutos de presentación, pero que también nos abre una serie de desafíos. Cómo van a ir avanzando y cómo va a ir avanzando el uso de vacunas bivalentes, algo que ya se ha ido instalando y probablemente va a seguir un curso ascendente respecto a su uso. Vacunas que después sean multivalentes, intranasales o que combinen SARS-CoV-2 con influenza. ¿Cuál va a ser el esquema que vamos a utilizar en los años siguientes? Creo que son preguntas que todavía no tienen una respuesta clara
va a ser algo que nos van a consultar nuestros colegas o nos va a consultar la población o la autoridad de salud. Ojalá estemos lo mejor preparados como región en cuanto a nuestras medidas generales, a la disponibilidad de vacunas, y en este momento de la pandemia creo que la vacunación es el pilar de prevención más importante, junto obviamente con las medidas de autocuidado, para el enfrentamiento que tenemos que tener de la pandemia. Hemos ido mejorando en nuestras realidades, pero la pandemia todavía no ha pasado. Estamos viendo efectos colaterales en nuestros niños, de salud mental, de malnutrición, de problemas de aprendizaje y ausentismo escolar debido al cierre de las escuelas, y también a una alta circulación, cocirculación y circulación fuera de estacionalidad de virus respiratorios como BRS, influenza, parainfluenza y varios otros, con reaparición de los casos de infección neumocócica también en nuestros niños debido a la circulación también de virus respiratorios, frente a lo cual debemos estar preparados. Que son desafíos que debemos tener en cuenta, pero que también nos implica mantener buenas coberturas, y no solo para el COVID, sino que también contra todas las infecciones inmunoprevenibles en nuestros calendarios, pues si no vamos a tener emergencia o reemergencia de infecciones inmunoprevenibles como sarampión, meningococo, neumococo y otras. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Como les digo, he tratado de resumir. Hay mucho más información, pero quizás tratar de resumir los mensajes principales, pero quedo muy atento a algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta que quisieran ustedes compartir entre la audiencia. Muchas gracias y reitero mi agradecimiento por esta espectacular oportunidad de poder estar con todos ustedes en este curso de la Sociedad Panameña de Pediatría. Muchas gracias. Buenas noches. Creo que la doctora Williams está con problemas técnicos en este momento. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias, doctor Torres, por su excelente presentación. Creo que ha hecho un resumen grandioso de la evidencia disponible hasta el momento. Nos habló muchísimo sobre por qué es importante vacunar a los niños, datos de seguridad, datos de eficacia, y nos está contando las últimas novedades respecto a vacunas bivalentes que próximamente, bueno, ya han llegado al país, próximamente la vamos a estar aplicando en el país a partir de los 6 meses. Así que yo estoy fascinada con esta presentación y muy agradecida por su tiempo. Yesenia, ¿estás por ahí? Perdón. Parece que ahora volví, se me cayó la conexión, doctora Lucas, perdón, no sé si ahora se escucha. Se escucha perfecto. Básicamente fue agradecerle por su grandiosa presentación y de verdad que felices por esta charla. Muy bien, ahí tengo otra vez a la doctora Williams, que no la podíamos ver, sí. Así que le devuelvo el espacio, perdón. Sí, doctor, muchísimas gracias por su excelente presentación. La verdad es que me uno a los comentarios, uno de agradecimiento por tan excelente ponencia y pues por presentar los datos epidemiológicos, estadísticos que nos van a ayudar a tomar decisiones en salud pública basadas en evidencia. Y yo, bueno, sí quería rescatar dos datos importantes que precisamente se describen en la guía de SLIP, me parece excelente, que habla de la tasa de letalidad del síndrome inflamatorio multisistémico, sabiendo que no solo los pacientes sintomáticos pueden quizá desarrollarlo, y que entre los países entre 1 y 8%. Y cuando hablamos de tasa de letalidad, realmente en pediatría eso nada es despreciable. Un niño que perdamos, pues es el 100% de esa familia, y a veces cuando hablamos de estadísticas, los números suelen ser muy fríos y pues no vemos todo el contexto, y que en pediatría tiene un impacto definitivamente mayor, porque en el adulto, pues quizás si es una persona adulta mayor, no es que es despreciable, pero si la persona tuvo la oportunidad de llevar una vida digamos que no es tan duro el impacto, pero si es un paciente pediátrico a cualquier edad, definitivamente que eso es mucho peor, tanto para la familia como para el personal que está alrededor del cuidado de ese niño.
Doctora Williams, ahora ya estoy de vuelta con conexión estable aparentemente. Porque Sí, ahora sí, doctor. Sí, ahora escucho muy bien. No sé si hay Sí. alguna pregunta o Había una comentario. pregunta relacionada a aquellos casos en donde se habían descrito miocarditis postvacunales. Si se había Sí. encontrado algún factor de riesgo en específico que pudiese ampliar un poquito el desarrollo de esta entidad. Sí, bueno, efectivamente, como decíamos en la presentación, las miocarditis fueron una señal de alerta que aparecieron en el transcurso del uso de vacunas de RNA mensajero, en especial, bueno, sobre todo cuando comenzó a usarse en población adolescente, y que en la medida que la vacunación fue avanzando a edades menores a los adolescentes, la verdad que lo que hemos visto es que los casos de miocarditis son muy, muy excepcionales, tal como lo mostrábamos en la presentación en los números, o por ejemplo en los datos que hemos visto en mi país, en Chile, la verdad es que son que tienden a ser prácticamente cero. Parecieran haber algunos factores que tienen que ver con el tipo y algunas condiciones inmunológicas en el hospedero que recibe la vacuna que pudieran tener un mayor riesgo respecto a poder tener una miocarditis, pero estamos hablando de frecuencias tan bajas que es muy difícil poder tener una respuesta con evidencia respecto a cuál sería una condición de riesgo en un niño para poder generar una miocarditis. Lo mismo hemos visto también en los casos de síndrome inflamatorio multisistémico, en donde también podría haber una condición de la respuesta inmune de ciertos niños en particular, que son los que podrían tener una mayor predisposición a tener esta condición más severa asociada a la infección del SARS-CoV-2. Sí, precisamente por eso es que es importante seguir pues haciendo los estudios y haciendo investigación con respecto a este tema para poder entonces precisar aquellos indicadores de impacto que como población nos puede ayudar a seguir tomando decisiones, ¿no? Hacen un comentario acerca de los efectos en la salud mental de la población pediátrica, niños y adolescentes. Si considera que, bueno, no atribuibles a la vacunación en sí, pero sí el impacto que ha tenido las medidas de confinamiento, que fueron bastante severas, principalmente para la población pediátrica, dirigido hacia ese tema, ¿qué estudios o qué investigaciones van orientadas hacia esa línea, hacia el impacto pues, que ha tenido en la salud mental de la población en general? Sí, es una excelente pregunta, la verdad es que la agradezco. El impacto ha sido tremendamente relevante en nuestros niños y sobre todo en nuestra población adolescente. Ha estado asociado a las medidas de confinamiento y principalmente a un cierre prolongado de las escuelas. Lamentablemente, y esto yo creo que tiene que ser un aprendizaje quizás importante para otros, para cuando vivamos situaciones, ojalá no muy pronto, similares como una pandemia. Latinoamérica fue el continente que tuvo, pero por lejos, más del doble que cualquier otra región del planeta. Y eso estuvo muy asociado, esa falta de interacción, sobre todo de los adolescentes con sus padres, su grupo de amigos, las vías de escape que tienen a través de la vía social, que incidieron en tener un impacto en la salud mental, que es algo que estamos viviendo. Yo no sé cuál es la situación en Panamá, pero en Chile tuvimos un aumento de hospitalización psiquiátrica, de intentos de suicidio y un aumento significativo en los casos de depresión por 2 o por 3 veces. Y también eso se acompañó de una pérdida del aprendizaje cognitivo y el aprendizaje escolar que la UNICEF y algunas otras entidades internacionales ha cifrado en que eso ha tenido un impacto en que vamos a perder el aprendizaje equivalente o que nos va a costar ponerlo al día por más de 10 o 15 años. Entonces, eso tienen que ser aprendizajes muy importantes porque son los que más afectaron a los niños en nuestra pandemia. Mucho más que la cantidad probablemente de la infección propiamente del SARS-CoV-2. Así que, sin duda, en ello, la vacunación es una medida que tiende a atenuar ese tipo de impacto tan deleterio sobre nuestros niños y adolescentes. Por eso yo he sido, creo, bastante enérgico en poder recalcarlo y por eso es que agradezco la pregunta. Sí, excelente. Bueno, yo creo que uno de los retos que se agrega
tratar de retomar las que teníamos en el resto de nuestro programa, que ya los datos son bien claros de la pandemia y pues la falta del resto de las vacunas de nuestros esquemas de Latinoamérica. ¿Cómo piensa usted que era de poder, Tania, una buena vacunación contra COVID-19 y poder retomar lo que teníamos con nuestro... Perfecto, escuché un poco entrecortado, pero me imagino que la pregunta era cómo podemos tener una buena cobertura, principalmente una buena cobertura de vacunación, no solo contra SARS-CoV-2 o COVID, sino que también para nuestros esquemas vacunales. Hemos visto cómo tuvimos también una caída, ¿no es cierto? Una caída muy significativa en las coberturas de la vacunación del lactante y las vacunas que corresponden al periodo escolar. Y ahí eso obviamente es una primera alerta importante del riesgo que tenemos de que emerjan infecciones que son inmunoprevenibles, como hubo algunos casos de polio, ¿no es cierto?, que conocimos, como son algunos casos de sarampión, como son algunos casos de infección por bordetela. Ha habido un brote importante, por ejemplo, ahora en Sudáfrica, de bordetela pertussis, que tienen que ver con nuestra caída en las coberturas de vacunación. El hecho de tener los resultados que acabamos de ver, de la consistencia después de millones de dosis, billones de dosis administradas en el planeta, de la seguridad que pueden tener las vacunas, deberían ser uno de los principales argumentos de educación a nuestra población, a los padres y también a los niños. Tenemos que involucrar a los niños en la educación, porque los niños pueden aprender y pueden ser partícipes de motivar a sus padres para que los lleven a vacunar, sobre todo en la edad escolar. Respecto a lo seguras que son las vacunas cuando están debidamente estudiadas y debidamente autorizadas. Entonces, muchos de nuestros países se han ido poniendo al día, pero también sabemos que muchos de nuestros países en Latinoamérica están con coberturas bajas. Tenemos que implementar medidas, campañas de puesta al día muy enérgicas, porque eso es una situación de riesgo para infecciones inmunoprevenibles que van a empezar a ocurrir en estos próximos meses, en este año o en el siguiente, si es que no actuamos enérgicamente con campañas de puesta al día y educación. Doctor, me quedo con este mensaje, tomando en cuenta que todos los que somos profes, una misión docente también con los padres y con nuestros pacientes, se lo debemos a la población. Pandemia que fueron implacables, y creo que este mensaje añadido a todos los datos que usted nos ha brindado, dar la oportunidad de agradecerle nuevamente por su excelente, por a los mensajes positivos que tenemos, pues quedaron bastante complacidas con su presentación. Y bueno, también de todos, pues damos finalizada por finalización, y le agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias, doctora Williams. Vuelvo a agradecer la invitación. Creo que, bueno, ustedes en Panamá tienen uno de los muy buenos programas nacionales de inmunización, y las cantidades de vacunas y la calidad de vacunas que tienen incluidas en ese programa, pese a que pueden haber algunos problemas de repente, ¿no es cierto? Como parece que está pasando con la disponibilidad de vacunas hexavalentes, que pueden ser transitorios. Claramente es un ejemplo de un excelente programa nacional de inmunizaciones, y todos debemos ser partícipes y protagonistas de tener coberturas que sean, en este momento sobre todo, tremendamente potentes para proteger mejor a nuestra población. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, y bueno, esperemos encontrarlo en la siguiente presentación. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias.